Bueno, lo primero, como somos bien aprendidos, somos agradecidos, agradeceros a todos el hecho que estéis aquí, que nos prestéis atención para el tema que vamos a hablar, que es el Mutation Testing. Es una herramienta muy versátil. También agradecer a la organización que nos dé la posibilidad de hablar con vosotros. Y por supuesto a LiveRay por las instalaciones tan maravillosas que tienen, Cedernola, que sin ellas no hubiera sido posible. Bueno, esto funciona un poco regular. Vamos a comenzar presentándonos. Me guiñas el ojo, ¿eh? Por un lado Rafael Vindel, por otro lado mi persona. Los dos trabajamos en Autentia, formamos parte del equipo de consultores tecnológicos de Autentia. En Autentia básicamente lo que hacemos es realizar labores de consultoría un poco todoterreno, todo lo relacionado con el desarrollo, desde pues un poco la parte de diseño, arquitectura, evolutivos, implementación. También estamos un poco también separados del código en cuanto al hecho de picarlo en sí mismo. También realizamos labores de auditorías, implantación de metodologías ágiles, ayuda en la transformación digital y también cursos de formación, ¿vale? Voy a usar ¿Cómo? Que si quieres uso el dedo, ¿sabes? Bueno, me pego yo por aquí cerquita y ya está. Bueno, como hemos dicho, la charla va a ir sobre Mutation Testing y queríamos comenzar dando un poco pues contexto de lo que son las pruebas para nosotros, ¿no? Para nosotros las pruebas lo que significan es seguridad. Para nosotros las pruebas significan seguridad y seguridad que viene reflejada de múltiples formas, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? En concreto, algún ejemplo, bueno, pues a la hora de que cuando queremos cambiar el código fuente, el código de la lógica de negocio de nuestras aplicaciones, ¿vale? Si queremos realizar cambios y que esos cambios no rompan la aplicación sin que nosotros nos enteremos, pues ahí tenemos las pruebas, ¿no? Es esa seguridad la que buscamos cuando creamos nuestras aplicaciones con los test. ¿Qué más? Parece que el mensaje, aunque le está costando, porque no en todos los sitios cala, el mensaje del testing está calando dentro de las empresas de desarrollo, ¿no? De software. Y cada vez más pues, nos encontramos con empresas que lo que mantienen es una serie de métricas para asegurar la calidad de su código, ¿no? Entre esas métricas, pues una de las más utilizadas es aquella que mide la cantidad de líneas de código o de ramas de ejecución que están cubiertas por test, pues que no es ni más ni menos que la cobertura, ¿no? Y es algo que incluso se llega a esgrimir desde distintos niveles, tanto desde gerencia como desde marketing, como desde el propio equipo que busca la calidad. Y bueno, va a ir un poco encaminada en ese sentido la charla, ¿vale? Hemos hablado de las pruebas, pero vamos a bajar un poco más al detalle. ¿Qué son las pruebas? Tenemos entendido que las pruebas, al menos de una manera mayoritaria, lo que buscan o en lo que consisten es el proceso mediante el cual podemos asegurar que nuestras aplicaciones son buenas, son robustas, son de calidad. Y nosotros tenemos un enfoque un poco distinto. Para nosotros, las pruebas son el proceso mediante el cual nosotros encontramos los errores dentro de un determinado programa. Si es cierto que en el momento en el que lo encontramos actuamos en consecuencia y cubrimos ese bug o esa falta de funcionalidad con la implementación propiamente dicha, ¿no? Y es cierto que precisamente buscando la seguridad de lo que hablábamos antes, hacemos una serie de esfuerzos bastante alto para conseguir esa seguridad, ¿no? Para cubrir nuestro código con test y según entendemos, conseguir aplicaciones de calidad, ¿no? Pues bien, aquí tenemos la definición. ¿Qué tipos de pruebas tenemos? Bueno, enmarcar los tipos de prueba pasa por categorizarlos y realmente categorías de test hay tantas como personas. En nuestro caso, lo que hacemos es intentar categorizar las pruebas de acuerdo al contexto en el que se realizan, ¿vale? Para ayudarme un poco en la presentación, pues he recuperado esta imagen del blog de Martin Fowler, de uno de los artículos que se publicaron recientemente, entre comillas, en los que se hablaba de testing de microservicios, pero
pensamos que realmente la imagen se puede extrapolar al resto de implementaciones que tenemos siempre y cuando busquemos pues esa modularidad, ¿no? Basándonos en esta imagen, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que mantenemos 5 tipos distintos de pruebas, ¿no? Por un lado tenemos los test unitarios, que son aquellos test que lo que buscan es encontrar posibles defectos dentro de las piezas más pequeñas de nuestras aplicaciones, que son las clases. A continuación tenemos los test de integración, que lo que nos permiten es verificar la existencia de errores en esos procesos de interacción o de comunicación entre nuestras clases, entre nuestros componentes de la aplicación, ¿no? Luego pasamos a los componentes, a los test de componentes, que lo que, bajo mi punto de vista, es algo así como los test unitarios, pero intentando abarcar el componente como tal, ¿no? Una pieza de código mayor. También tenemos los test de contrato, que estos se utilizan en el caso de que queramos consumir información o solicitar información a terceros. Pues lo que hacemos es establecer en los test el contrato que nosotros pensamos que debe cumplirse, que nuestros servicios van a consumir, y de esa manera lo que hacemos es comprobar si realmente el tercero nos está proveyendo de la información tal y como nosotros la esperamos. Y finalmente mantenemos los test end-to-end o de punto a punto, que lo que consisten es en básicamente probar funcionalidades completas de nuestra aplicación desde el inicio hasta el final, ¿no? Vale, teniendo claro qué tipo de pruebas tenemos, ¿para qué nos sirven? Lo hemos dicho al principio, ¿no? Para nosotros es la seguridad. Bueno, la seguridad, ¿pero cómo? Pues por un lado, entendemos que nos favorecen el cambio, y favorecen el cambio siempre y cuando nos basemos en la premisa de que la mayor parte de nuestro código está cubierto por test, ¿vale? Si la mayor parte de nuestro código está cubierto por test, el hecho de que realicemos cambios a nivel de lógica de negocio no va a ser un problema, porque en el caso de que surjan problemas o surjan errores laterales o que la pifiemos, pues los test van a estar ahí para hablarnos, ¿no? Para decirnos, oye, has tenido un problema, y nos evitamos el fatídico momento de subir los problemas a producción. También facilita la integración. Si asumimos, igual que en el caso anterior, que la mayor parte de nuestro código está probado, que los componentes que se van a integrar están probados y funcionan correctamente, la labor de integración, ese mismo proceso de integración en el que vamos a unir las piezas para que funcionen de manera coordinada, va a ser más sencillo. Más cosas. Sirven como documentación. Yo creo que es bastante explicativo. Si tenemos una suite de test lo suficientemente completa, lo suficientemente clara, que no es ambigua, que elige bien los nombres y está bien articulada, a mí personalmente me sirve mucho más la documentación en los test para saber lo que realmente hace mi aplicación que a veces en las propias clases, ¿no? Y un poco, pues, bueno, para finalizar, entendemos que los test pues, nos hacen aumentar la calidad de la aplicación, ¿no? Es un poco así englobar el resto de beneficios que obtenemos de realizar los test. Bien, como hemos comentado, en la empresa realizamos auditorías, ¿no? Y hay ocasiones en las que el cliente llega con una aplicación y nos dice: esta aplicación no es mantenible, no es sostenible, no podemos seguir utilizándola por la cantidad de incidencia que mantenemos. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando al recibir el código fuente vemos que tiene una cobertura muy alta, tiene una cobertura, pues por poner el caso, del 80% de línea? ¿Cómo puede ser que teniendo una cobertura del 80% de línea el cliente no esté satisfecho y diga que la aplicación se está cayendo cada 2x3? Bueno, esto ya de por sí nos da un poco en la nariz, ¿no? Nos suelta un poco el olorazo, y lo que hace es que tengamos que bajar un poco a nivel de detalle de las pruebas en sí mismas. Entonces, cuando abrimos la prueba nos encontramos con algo como esto, que es, bueno, vale, me estás estableciendo un nombre muy verboso, tiene su cuerpo, tiene su ejecución, pero aquí realmente no estamos comprobando nada. Esto no está comprobando nada, lo único que está haciendo es ejecutar el método, ¿no? con los parámetros que le pasamos. Bueno, estamos comprobando que efectivamente no se produce una excepción, es lo único que estamos probando en este caso, ¿no? Y sin embargo, las herramientas de las que disponemos hoy en día sí aseguran que se está cumpliendo cobertura de nuestras líneas, con lo cual lo único que se está consiguiendo es, o bien, o la persona que lo ha hecho
y va muy rápido, o la persona que lo ha hecho es un poco pícaro, ¿no? Y si en la empresa le han puesto que tiene que llegar a un 80% de cobertura de línea, pues ha dicho, pues de manera rápida lo voy a hacer así y llego de puta madre. Ahí es donde nos surge la pregunta de, bueno, ¿la cobertura en sí misma, por sí sola, se puede establecer como una medida real de cobertura? ¿O necesitamos algo más? Bueno, para los que no tendemos a hacer ese código en los test, o no lo hacemos en absoluto, mejor dicho, sí que pensamos que la cobertura tiene que significar algo para nosotros, porque realmente, estamos haciendo un esfuerzo muy potente en el hecho de, bueno, pues si nuestro programa lo podemos dividir en una serie de funcionalidades completas y esas funcionalidades las tenemos cubiertas con una serie de casos de prueba que están funcionando de manera correcta, nosotros nos queremos fiar de eso. Pero vamos a partir del caso de que la persona que lo ha hecho no tiene el concepto de lo que es un test realmente, que es muy nuevo, que no se ha documentado o lo que sea. Si nosotros desde el equipo queremos fomentar que esa persona aprenda, ¿qué podemos hacer para no estar detrás de él y estar continuamente revisando los test que realiza, ¿no? ¿Cómo podemos saber realmente si las pruebas que ha realizado son correctas, si son de calidad, si son ambiguas o si se han probado a fondo, ¿no? Porque para nosotros las pruebas es que es un ente bastante importante dentro del desarrollo. Para nosotros las pruebas son los encargados de velar, de garantizar que la aplicación es correcta, que no tiene errores. Para nosotros, entonces, en este punto, llegados a este punto, lo importante es saber de qué manera automática puedo hacer yo para vigilar, para vigilar que las pruebas son correctas, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente el mutation testing. Hola, vale, perfecto. Bueno, pues después de la introducción al contexto de las pruebas que ha hecho pues, mi compañero José, ¿vale? Pues obviamente hemos visto que las pruebas son muy guays y que está muy bien hacerlas, ¿vale? Pero también pues han surgido una serie de preguntas o dudas al respecto pues, relacionadas con el tema de esto de la calidad, ¿sabes? Pues bueno, como que hay algunos vacíos legales y también sobre todo pues el tema de las pruebas que estamos haciendo si son buenas o no, ¿vale? A partir de ahora, pues bueno, vamos a intentar, explicando qué es el mutation testing, pues ir resolviendo algunas de estas dudas a lo largo de la presentación, pero para ello, pues bueno, lo principal que tenemos que hacer primero es saber qué es esto de mutation testing, ¿vale? Pues bueno, el mutation testing es una técnica que nos va a ayudar a mejorar nuestras pruebas, como luego ya vamos a ver, y también a medir su calidad de otra forma distinta a lo que viene a ser la cobertura tradicional, ¿vale? Ya ha dicho José que bueno, la cobertura tradicional, cobertura de línea, pues es simplemente si nosotros tenemos 100 líneas de código y nuestros tests comprueban 20, pues tenemos un 20% de cobertura. En el caso del mutation testing, ¿vale? Pues va a aparecer otro tipo de cobertura que es la cobertura de mutación, que luego vamos a ver en algunos ejemplos cómo funciona, ¿vale? Entonces, una vez que hemos definido esto, pues vamos a ver cómo funciona, ¿vale? En general el funcionamiento es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es realizar cambios en el código, ¿vale? Estos cambios se van a llamar mutaciones, de la de mutation testing, y se van a ejecutar nuestras pruebas. Para ello es importante, obviamente, que tengamos antes pruebas hechas en el código, porque si no, pues esto no vale absolutamente de nada, ¿vale? O sea que una vez que ejecutemos nuestras pruebas, vamos a tener dos casos. Si habiendo añadido las mutaciones, las pruebas que tenemos siguen pasando, o sea, si después de haber cambiado nuestra lógica de negocio, nuestras pruebas que ya teníamos hechas siguen pasando, el mutante va a sobrevivir, ¿vale? ¿Esto qué significa? Nosotros con lo de la mutación hemos cambiado la lógica de negocio y las pruebas que teníamos no han reaccionado a ese cambio y siguen funcionando como venían funcionando hasta entonces, ¿vale? Eso es malo, eso pues significa que pues, otro programa distinto, o sea, nuestras pruebas no son adecuadas para lo que estamos intentando probar. Esta situación es la que se tiene que evitar. En cambio, el otro resultado es que las pruebas fallen. Nosotros hemos modificado la lógica de negocio y obviamente las pruebas pues, esperan un resultado que es distinto al que se va a calcular, ¿de acuerdo? Entonces el mutante muere. Con lo que, bueno, pues el objetivo principal de al aplicar mutation testing es que todas nuestras pruebas deberían eliminar las mutaciones, ¿vale? Y ahora, bueno, pues hemos explicado un poco por encima qué son las mutaciones y vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? ¿Qué son las mutaciones? Pues, por ejemplo, modificar los operadores aritméticos que tenemos en nuestro programa, ¿vale?
tenemos, por ejemplo, una operación de suma, pues al aplicar mutation testing lo que vamos a reemplazar es ese operador más por un operador menos. De esa forma, pues la lógica de negocio de nuestra aplicación cambia y es por eso que nuestro test tiene que reaccionar a ese cambio y fallar, ¿vale? Porque es que si sigue pasando igual, pues ahí hay algo que a lo mejor no puedes indicar, que o no estamos planteando bien la prueba o de verdad no estamos probando lo que queremos probar, ¿de acuerdo? Puede ser también modificar constantes. Tenemos constantes inicializadas, pues nosotros las inicializamos a otro valor de la misma forma que de las variables y también incluso llegando a eliminar llamadas directamente a métodos, ¿vale? Bueno, supongo que ha quedado más o menos claro. De todas formas, luego tenemos demo también para ir viendo las cosillas. Vamos a ver, de hecho, un ejemplo, ¿vale? Lo que he explicado antes con la suma. Nosotros tenemos aquí la implementación. Tenemos aquí el test, pues que comprobamos que 2 más 2 son 4 y el código de mutación, pues lo que haría sería cambiar el más por el menos, ¿vale? De esta forma, pues obviamente este test va a fallar. Que falle el test significa que el mutante es eliminado. Entonces, pues eso es lo que estamos buscando. Si nuestro test aquí no se diese cuenta, siguiese pasando, pues es como, oye, tío, si te hemos cambiado la implementación entera del método y aún así la prueba pues nos está diciendo qué está pasando, o sea, ya es un mal olor simplemente verlo, ¿vale? Porque nos da mucha información de lo que está pasando. Y bueno, pues como todo esto empezó en algún momento y como todas las cosas guays que utilizamos a día de hoy, ya sean, pues bueno, metodologías ágiles, programación funcional, pues esto no es de ayer ni de antes de ayer, de hecho es de 1970, ¿vale? Esto empezó, bueno, este hombre, Richard Lipton, en 1971 cuando era estudiante, pues escribió el paper de Fault Diagnosis of Computer Programs, ¿vale? En este paper lo que quiso hacer fue dar una visión de cómo se podían probar los programas de una forma distinta a la que se estaban haciendo en la actualidad, ¿vale? En 1978 se reunieron estas 3 personas y pues lo que... Joder. Vale. Y lo que hicieron es generar este otro artículo con el que pues se dio un atisbo más de luz a lo que va a ser el mutation testing, que es lo que va a pasar a descubrir Timothy Budd, ¿vale? Timothy Budd, que es este hombre, pues escribió... Joder. Escribió este doctorado, ¿vale? Que es el Mutation Analysis, donde es el valor como referencia que se toma de los test de mutación. ¿Por qué no tuvo éxito, vale? Pues principalmente por 3 razones. La primera era la incapacidad para añadir pruebas unitarias. Esto es que, bueno, estamos en 1970, ¿vale? Recordad, y si a día de hoy ya tenemos dificultades para añadir pruebas en nuestras empresas, ¿vale? Pues bueno, pues en 1970 todavía había muchos más problemas. También lo que tenemos son dificultades tecnológicas, ¿vale? Porque, sobre todo para automatizar las pruebas, ahora mismo pues parece normal que las pruebas pues estén en un ciclo de integración continua, que tengamos pues despliegues automáticos y demás, pero en 1980 y sobre todo pues con la metodología de trabajo que había en las empresas pues era bastante difícil automatizar todo el tema de la ejecución de las pruebas. Y sobre todo también las mutaciones eran muy costosas computacionalmente, porque no tenemos que olvidar que lo que estamos haciendo es modificar las implementaciones del código, ¿vale? Esto, pues para las máquinas de esa época, pues eran operaciones muy costosas que afortunadamente, pues con la evolución del hardware, lo que hemos conseguido es que pues sea mucho más viable poder hacer mutation testing, ¿vale? De hecho, yo creo que la principal razón es que ha avanzado bastante más la tercera, porque bueno, en la segunda ya vemos que en algunas empresas todavía hay pocas pruebas en general y de hecho las que hay tampoco es que sean muy automáticas. De hecho, un hecho muy importante de que todo esto pues haya arrancado, ¿vale? Es que existen distintas implementaciones incluso para distintos lenguajes. Aquí os hemos puesto un breve resumen de un poco lo que hemos encontrado por encima, sobre todo de Ruby, PHP, JavaScript, ¿vale? .NET y Haskell.
Vemos que hay algunos incluso que son transversales, como por ejemplo Mutator, ¿vale? Todos estos son frameworks de mutation testing, ¿vale? Entonces esto lo que nos van a permitir va a ser modificar nuestro código para introducir mutaciones, ¿de acuerdo? Que luego nos va a permitir obtener una cobertura de mutación. Pero bueno, como al final hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, ¿vale? Y nuestro libro es Java, pues lo que vamos a ver son los frameworks de mutation testing que tenemos en Java. Como veis, pues hay unos cuantos, ¿vale? La mayoría de frameworks pues han nacido a raíz de proyectos de doctorado. Al fin y al cabo todo esto donde nació es en las universidades principalmente. Ya visteis que todo esto nació en un proyecto de doctorado de Timothy Bug, ¿vale? Y la mayoría pues son o proyectos de doctorado o bueno, proyectos que fueron impulsados por las universidades. El primer framework así que se tiene más o menos, el primero que fue creado fue Mujava, ¿vale? Luego, bueno, pues Mujava ahora mismo sirve como un proyecto de referencia un poco para la comunidad, para que se vea cómo son pues un poco los frameworks de mutation testing. Luego está Jester, ¿vale? Que es un proyecto open source, uno de los primeros proyectos open source. Y luego, por ejemplo, está también Jumble, que es su primer proyecto en el que ya pues invirtió dinero una empresa. Entonces, con todo esto, ¿vale? Lo que nos da la duda es ¿y cuál usamos? ¿Vale? Pues como tampoco podíamos hacer un análisis sobre todo esto de una forma exhaustiva para elegir uno, ¿vale? Pues lo que hicimos fue pues ver simplemente con qué cosas se integraban, ¿vale? Porque al fin y al cabo en nuestro trabajo pues usamos ya ciertas herramientas, usamos Maven, usamos Sonar, ¿vale? Y pues si todo esto nos lo facilita, pues ese trabajo que ya tenemos hecho. Como vemos, pues la mayoría solo tienen integraciones con línea de comandos, y el que más destaca sobre todo es Pit, ¿vale? Que de hecho si alguno de aquí conoce más o menos lo que es mutation testing, supongo que será la principal herramienta que habrá utilizado. El que nos llamó bastante la atención fue Mutator, ¿vale? Porque como veis es el único que admite mutation testing también en código de concurrencia. O sea, lo que nos permite es, al igual que nosotros reemplazamos un más por un menos, por ejemplo, pues lo que esto te cambia de hecho es te cambia los tiempos de los sleeps, de los waits y bueno, de la creación de hilos y todo esto. No nos hemos metido obviamente a mirar esto, ¿vale? Sino que simplemente al final lo que vamos a hacer es analizar pues Pit. Pit, como ya hemos visto, pues es una herramienta, ¿vale? Que nos permite realizar pruebas de mutación de forma automática sobre nuestras pruebas que tenemos en Java. Pit es rápido, ¿vale? Principalmente porque las mutaciones, en lugar de realizarlas sobre el propio código, lo que hace es cambiar el bytecode de la clase, ¿vale? Lo que hace es que todavía las mutaciones se ejecuten de forma mucho más rápida, en contraposición a que es mucho más difícil implementar motores de mutación, ¿vale? Que bueno, se puede uno implementar su propio motor de mutación, pero pues tienes que saber modificar el bytecode. Es fácil de usar y también altamente extensible. Es altamente extensible, bueno, y sobre todo integrable, ¿vale? Se puede ejecutar con Maven, con Gradle, por línea de comandos, tiene integración con Sonar, que luego también lo vamos a ver, y es bastante sencillo. Y también se encuentra en continuo desarrollo, ¿vale? De hecho, la última release creo que es de diciembre del año pasado, o sea que esto significa que, bueno, que se están esforzando por mejorar la herramienta. ¿Cómo funciona? Pues ya hemos visto que lo que hace simplemente es cambiar el bytecode para introducir las mutaciones. Para ello necesita dos parámetros, los números de línea y el nombre del fichero. De todas formas, de todo esto no nos tenemos que preocupar porque el propio compilador de Java ya le pasa la información a pip, ¿vale? Y para cada mutación, pues pip va a generar una clase Java. Aunque esta clase Java no la vamos a ver, pero bueno, para que sepáis un poquito cómo funciona. ¿Qué tipos de resultados pueden proporcionar los test de mutación? Habíamos visto antes dos, ¿vale? El de eliminar las mutaciones, que sería el killed, ¿vale? Que esto es simplemente que nuestras pruebas no pasan y el mutante es eliminado. Tenemos aquí la opción de que sobrevive, es decir, que nuestras pruebas pasan y el mutante pues sobrevive. Y además añade algunos resultados más. El de no coverage significa que pues, el código que ha mutado pues, no tiene cobertura, entonces pues, no se sabe si sobrevive o muere, ¿vale? Porque no hay ninguna prueba que esté ejecutando de verdad ese código.
tenemos el de no disponible, que esto pasa sobre todo cuando hay algún fallo a la hora de reemplazar el código del bytecode, ¿vale? Y lo que hace es que pues, sea imposible cargar esa clase, ejecutar esa clase y por eso da este tipo de error. Timeout, pues al fin y al cabo lo que estamos haciendo con las mutaciones es pues cambiar prácticamente todo el código. Y al cambiar todo este código, pues si obviamente tenemos bucles, pues podemos provocar bucles infinitos. Entonces, pues bueno, es posible que se den timeouts también. Errores de memoria, pues también derivado. Y errores al ejecutar, ¿vale? Pues ya digo, si es que estamos alterando prácticamente todo nuestro código, entonces pues hay un montón de errores que no están controlados. Vamos a explicar ahora qué tipos de mutaciones soporta Pit, ¿vale? Están agrupadas en condicionales, aritméticas y luego un cajón desastre así más o menos donde hay unas cuantas más. En las condicionales lo que podemos hacer es con lo que está a la izquierda, ¿vale? Es el nombre del mutator, ¿vale? Lo que luego podemos configurar al motor de mutación para decirle que use estas mutaciones. El conditional boundary lo que hace es cambiar los límites de las condiciones. Si nosotros tenemos un mayor, pues el mutation testing lo que va a hacer es cambiarnos ese mayor por un mayor o igual, ¿vale? Y si tenemos un menor, pues nos lo va a cambiar por menor o igual y al revés, ¿vale? Si tenemos un menor o igual, pues nos lo va a cambiar por un menor. El de negar las condicionales, pues es que invierte la lógica de las condiciones. Pues si tenemos un igual, pues va a poner un distinto, ¿vale? Es un poco este rollo. La idea sobre todo de las mutaciones es que nacen con la idea de asemejar errores que los programadores podamos cometer, ¿vale? Es por eso que, bueno, pues obviamente lo que se juega es a, obviamente, cambiarle la lógica por su inverso. Tenemos también el de eliminar las condicionales, que es que, pues, si tenemos sentencias del estilo if-else, pues es directamente pues, o poner siempre un true en el if y que haga que se ejecute siempre el else, o al revés, ¿vale? Este funcionamiento también se puede configurar con estos flags de este mutator. Las aritméticas, bueno, pues el math, que simplemente lo que hace es cambiar las operaciones matemáticas pues, por su inversa, un más por un menos por el más, ¿vale? La multiplicación por la división y viceversa. Incrementos, lo que hace es, pues donde hay un más, pues pone un menos. Y también el invernex lo que hace es invertir el signo de los números. Luego ya, en otras, ¿vale? Esta pues es simplemente que te va a cambiar el valor de tus variables locales, ¿vale? Si tienes un boolean, pues si tienes un boolean iniciado a true, pues te lo va a poner a false. Si tienes un int, pues te va a hacer esta decisión de aquí, ¿vale? La idea sobre todo, pues es eso, es cambiar nuestro código para ver cómo se comportan nuestras pruebas. De todas formas, esto está todo en la documentación de Pit, que además, la verdad es que la página está muy bien, en comparación sobre todo a lo que nos hemos encontrado. Con esto lo que haces es cambiar el valor devuelto por los métodos. Si nosotros tenemos un método que devuelve pues un boolean de true, pues nos lo va a devolver un boolean de false. Va a eliminar directamente llamadas a métodos void. Si nosotros en nuestro código tenemos un flujo de se hace A, se llama el método, yo qué sé, set no sé qué, y se vuelve a llamar luego otra cosa, pues ese set nos lo eliminaría, ¿vale? Eliminación también de las llamadas a métodos que no devuelvan void, pero en este caso pues no podemos quitar el código sin más, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es reemplazar esa llamada por un valor, y en este caso va a ser el valor por defecto del tipo que esté retornando el método. Esto sobre todo pues bueno, va a dar un montón de null pointer exception, porque si estamos devolviendo objetos, ¿vale? Pues obviamente esa función la vamos a reemplazar por un null, y nosotros cuando llamamos a una función pues luego no vamos a comprobar si lo que tenemos es null o no. Entonces pues bueno, este tipo de mutación es altamente inestable precisamente porque te genera un montón de null pointer exceptions en el código, ¿vale? Llamadas a constructor, pues lo mismo, pues en el objeto se pone un null, y obviamente pues esto es igual. Hay algunas mutaciones que son muy inestables, y de hecho por eso podemos activar unas y desactivar otras. Pues la inicialización de las variables de clase también por sus valores por defecto, y por último pues tenemos
esto está en modo experimental, que es que te cambia en tu switch pues las opciones que tengas y pues te las alterna, la primera por la última y luego creo que va subiendo todas, las va subiendo hacia arriba las decisiones, ¿vale? De todas formas está esto un poco en experimental. Con lo que os tenéis que quedar es que con la configuración por defecto de PIT lo que vamos a tener son activadas por defecto, pues las que pone activadas y desactivadas estas de aquí, ¿vale? Esta configuración también se va a poder sobreescribir, vamos a poder activar solamente una, vamos a poder activar en general las que queramos, ¿vale? Pero las activadas son las que a priori pues son más estables y más resultados, más feedback nos pueden aportar. Como hemos dicho, PIT es bastante flexible y sobre todo que se puede integrar con bastantes sistemas. Vamos a ver ahora cómo se integra con cada uno de ellos. Con IntelliJ, ¿vale? Que es un IDE de desarrollo es un IDE de desarrollo para todo lo que queráis, principalmente. Sí, se hace con un plugin, ¿vale? Pues abrir la consola, bueno, el cuadro para buscar plugins, ponéis pit y el primero que os sale lo instaláis, ¿vale? Eso lo que os hace es incorporaros un nuevo runner, ¿vale? Con el que podéis configurarlo de esta forma y, bueno, pues indicándole las clases que queréis que sean el objetivo del análisis y otros parámetros, ¿vale? Pues lo que se puede hacer es ejecutar directamente esas pruebas de mutación directamente desde el IDE. Si, por ejemplo, tenemos algún tipo de, bueno, en nuestro ciclo de vida pues hemos decidido incorporar mutation testing, ¿vale? Dentro de Maven, pues bueno, está el plugin para Maven y tenemos además dos goals de ejecución. El primero, lo que hace, bueno, pues es simplemente te lo ejecuta normal, ¿vale? Y el segundo, que además es bastante interesante, te ejecuta solo las pruebas de mutación sobre los cambios que tengas que estén en el stage, ¿vale? De tu repositorio. Para usar esto, bueno, en el stage y además con el estado de fichero que queráis, si está añadido, si está modificado, ¿vale? Importante para usar esto es que tiene que estar configurado también el plugin de SCM en el POM, ¿vale? Para usar todo esto. Y bueno, algunas de las propiedades interesantes son el directorio de reportes, que es obviamente toda esta información, PIT nos las va a volcar en un fichero, pues es donde nos va a dejar ese fichero, la salida, bueno, el formato de ese fichero, las clases objetivo a realizar las pruebas de mutación, los tests que se van a hacer pasar sobre esas clases, el número de hilos con el que queremos ejecutar nuestras pruebas de mutación, ¿vale? Sobre todo para códigos muy grandes, pues bueno, si podemos aumentar el número de hilos, pues algo más rápido va a ir. Mutators, ¿vale? Pues para configurar todo el tema que hemos visto antes. Mutation threshold, que eso lo que vale es para definir que la build pase cuando pase cierto umbral de nuestra cobertura de mutación, ¿vale? La cobertura de mutación es que si nosotros hemos ejecutado 9 mutaciones sobre el código y nos han pasado 8, pues 8 entre 9, pues 88% o lo que sea, ¿vale? Tendríamos de cobertura de mutación. Es la diferencia entre la cobertura tradicional o cobertura de línea y la cobertura de mutación. Avoid calls to's, lo que le puedes poner ahí son o paquetes enteros o clases que quieras que no se ejecuten mutaciones sobre ellos, ¿vale? Esto es súper útil porque a lo mejor tenemos clases que no nos aportan ninguna funcionalidad o simplemente es una librería de otra cosa y pues obviamente no vamos a hacer también mutaciones sobre esas líneas de código, ¿vale? Pues lo que hacemos es descartar todo eso ahí y sobre esas clases no se nos van a generar mutaciones. Y luego la última parte, que es lo de verbose, ¿vale? Pues es para que los resultados que te dé el feedback de la consola pues esté mucho más detallado. Por último, y no menos importante, también integración con Sonar a través de otro plugin que lo que nos da es un resumen de justo los tipos que habíamos visto antes, las mutaciones que se han detectado y luego además pues el estado de cada una de ellas y luego un desglose, ¿vale? de todos los paquetes. Esto luego ya lo vamos a ver en la demo, ¿vale? Que es el proyecto de Apache Camel. Y ahora pues vamos a entrar un poco más en materia y vamos a ver todo esto que os he contado, pero trasteando un poco, ¿vale? Entonces, bueno, espérate. Vamos a ejecutar primero el
el plugin de Pit, lo veis bien, ¿no? Bueno, espérate, subo esto así un poco y esto lo bajo. O quizás mucho, así. Vamos a ejecutar primero el plugin que viene directamente con el IntelliJ, ¿vale? Nosotros de clases lo que tenemos es, bueno, hemos hecho un ejemplo bastante básico de una calculadora, ¿vale? Esta sería nuestra clase Java. Y bueno, pues simplemente hemos implementado los métodos de suma, resta, multiplicación y división, ¿vale? Y tenemos obviamente aquí, o no, sí, aquí, la clase de test correspondiente, ¿vale? Lo primero de todo, la podemos ejecutar para ver que obviamente los tests pasan. Una cosa importante sobre Pit es que, bueno, pues no te va a ejecutar las pruebas de mutación si hay tests que no te pasan sobre el código, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, lo que podemos hacer es ejecutar el plugin de Pit, que como os he dicho antes, es un runner, no sé si se ve bien, que si habéis usado IntelliJ, si aquí le damos a más y buscamos Pit, pues lo tendríamos ahí, ¿vale? Lo añadimos, lo configuramos y aquí simplemente lo que le estamos diciendo es las clases que se van a coger, que en este caso van a ser todas, y el resultado del análisis, los formatos que nos va a admitir, y aquí le hemos dicho que simplemente solo use el tipo de mutatos que sean los operadores aritméticos, ¿vale? Principalmente porque si lo quitamos se nos van a ejecutar todos, de hecho vamos a probarlo, y si lo definimos pues solo se nos va a ejecutar ese que teníamos ahí configurado. Cuando esto lo ejecutamos, ¿vale? Nos genera aquí el reporte. Esto, pues como genera un HTML, pues se puede ver de esta forma. Nos saca... Vale, nos saca las dos coberturas, ¿vale? La de línea y la de mutación. La de línea, ¿vale? Tenemos un 100%, obviamente hemos cubierto todo el código, y la de mutación tenemos un 88%, ¿vale? Esto, pues vamos a ver exactamente lo que ha pasado. Este sería el resumen de lo que hemos hecho al ejecutar el mutation testing, ¿vale? Nos dice aquí todas las operaciones que se han realizado y también nos dice cuál ha fallado, que en este caso es que se ha reemplazado la suma por la resta y esta mutación pues ha sobrevivido. Entonces nos vamos aquí, efectivamente nos dice el número de la línea y con esto, bueno, aquí como veis también nos dice los mutatos que tenemos activos que coinciden con el de por defecto porque no le hemos indicado otra cosa. Entonces lo que nos ha indicado es que aquí, al cambiar la suma por la resta, pues el test sigue pasando, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado con el test. Pues en el test teníamos que comprobábamos que 1 es igual a 1 más 0 y coño, eso está bien, ¿vale? ¿Qué nos indica esto? Pues que quizá nuestra prueba es correcta, ¿vale? O sea, matemáticamente está bien, pero quizá podríamos poner otro ejemplo que haga que la prueba no sea tan frágil, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo lo que hace es que incluso con una variación en la lógica de negocio la prueba pasa igualmente, ¿vale? Entonces no solo nos da información pues de otros errores más graves, sino de pequeños matices que también hace que nuestras pruebas pues sean más concisas en probar la funcionalidad que estamos intentando probar, ¿vale? Esto es la ejecución con el plugin de IntelliJ, que como veis es bastante sencillo. Y la configuración de Maven, pues una configuración de ejemplo podría ser la siguiente, ¿vale? Como vemos estamos aquí configurando el plugin y en la parte de configuración, pues bueno, hemos dicho qué clases se van a mutar, qué test se van a usar contra esas clases, que en este caso, bueno, son todos, número de hilos, pues por ejemplo evitar llamadas pues hombre, pues a lo mejor todas las llamadas que tenemos al logger, pues a lo mejor no hace falta, ¿vale? No hace falta mutar ese tipo de cosas. Un umbral que nos va a hacer que la build falle o no, si la cumplimos o no, y el modo verboso, ¿vale? Y en este caso pues también le hemos indicado que solo se ejecute el mutator de operaciones aritméticas. Para ejecutar esto, pues lo hacemos con este comando, que es el comando que habíamos visto en la otra transparencia. Y vamos a ver... Vale, perfecto. Entonces, esto lo ejecutamos y bueno, nos va a calcular todas las mutaciones
y como vemos la build ha fallado, ¿vale? La build ha fallado porque tenemos un mutation score de 75 y nuestro umbral es de 85, ¿vale? Eso es lo que hace precisamente la opción que hemos puesto para configurarlo. Los reportes por defecto se generan dentro de Pit Reports, ¿vale? Te los ordena por la fecha y aquí habría un index.html que lo podemos abrir con Google Chrome, por ejemplo, y nos va a salir el mismo reporte, con la diferencia de que, bueno, aquí si os acordáis solo lo hemos configurado para los operadores matemáticos, entonces pues obviamente solo nos ha mostrado las mutaciones de este tipo de mutágeno, ¿vale? Entonces, pues nada, una vez hemos visto el ejemplo, que espero que os haya quedado un poco más claro y sobre todo que veáis que es bastante fácil, o sea, hacer esto. La idea es cómo hacer esto, pues con proyectos un poco más grandes, que no sea solo una calculadora, ¿vale? O sea que esto ya, pues... Para mí, ¿no? De vuelta. Sí. Vale, volviendo un poco a la presentación, si es que la encuentro, que estará por aquí en algún sitio. Command 1. Vale. Volviendo un poco a la presentación, uno de los principales problemas que habíamos visto al principio, por los que no había triunfado en su momento el mutation testing, era el tiempo que nos lleva el realizar las mutaciones y el análisis, ¿no? El análisis basado en mutaciones. Gracias a Dios, desde 1970 ha evolucionado un poco nuestro sector y tanto tecnológica como, bueno, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, pues hacemos las cosas más rápido, ¿no? Eso en parte ha solucionado el problema, pero hay algo, la otra parte del problema es intrínseco al análisis en sí. Si nosotros tenemos una volumetría de clases muy alta y las sometemos todas a todos los mutágenos, a todos los mutators que tenemos, vamos a obtener muchísimas combinaciones. Si además de todo eso le aplicamos todos los tests que tengamos en nuestra suite de test, la combinatoria que nos sale es cuanto menos curiosa, ¿no? Pero bueno, para intentar paliar precisamente eso, el hecho de que cada vez que lancemos el análisis completo tardemos la vida, Pit nos ofrece como solución el análisis incremental, que como en otros ámbitos de nuestro trabajo, pues básicamente lo que consiste es, entre un análisis y otro, aplicar solo el análisis de mutaciones sobre el delta que hayamos metido en nuestro código, ¿no? ¿Cómo consigue esto? Bueno, pues básicamente, como comentaba Rafa antes en una de las transparencias, Pit lo que hace son las modificaciones a nivel de bytecode y para eso lo que necesita es una línea y el nombre de la clase, ¿no? Pues lo que va a hacer Pit es, para esa línea y para ese nombre de clase, va a asociar el resultado que ha obtenido del test, ¿vale? Va a tener una tupla de 4 valores y lo que va a hacer va a ser ir almacenando esos valores. Ahora, en base a esos valores que tenga, lo que va a realizar es una serie de asunciones cuando vuelva a ejecutar el análisis, ¿no? Esas asunciones, pues las vemos aquí. Si nos hemos encontrado durante nuestro análisis con un bucle infinito, pues porque hemos tocado las mutaciones, hemos metido mutaciones aritméticas y nos hemos cepillado un bucle, hemos metido un bucle infinito. Si en el primer análisis aparecía el bucle infinito, en el delta no hemos metido cambios ni a nivel de clase, ni a nivel de test, ni hemos cambiado los mutágenos que aplicaban, pues obviamente se va a seguir asumiendo que el bucle es infinito, ¿no? También pasa con la eliminación de una mutación, que es precisamente lo que buscamos. Si nosotros ya hemos pasado y hemos validado que esa mutación muere, si no hemos cambiado la clase, no hemos cambiado el test, no hemos cambiado absolutamente nada, vamos a seguir asumiendo ese resultado. Otro tanto con las supervivencias. Básicamente, si nada cambia, vamos a seguir asumiendo los valores que tenemos, ¿no? Igual que hemos visto antes, la configuración es muy sencilla. Básicamente tenemos que meter un par de propiedades en nuestro POM, en este caso, porque normalmente lo que hacemos es trabajar con Maven. La primera propiedad es el History Input File, que es básicamente de dónde vamos a obtener el resultado para partir de una base. A continuación lo que tendremos que poner es el History Output File, que es precisamente el fichero donde vamos a volcar nuestro contenido. Y hay una tercera propiedad, que se me ha olvidado meter en la transparencia, pido disculpas, que es un with history, que básicamente es un booleano que nos va a decir si está activada o no la funcionalidad, ¿no? Normalmente lo que vamos a hacer va a ser bypassear de alguna manera la funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a poner apuntando a la misma ruta del mismo fichero
Entonces lo que vamos a tener ahí es una especie pues, de base de datos con nuestros resultados, ¿no? ¿Qué nos evita esto? El tener que mover nosotros manualmente el fichero desde la dirección de salida hasta la dirección de entrada, porque Pip por defecto esto no lo tiene contemplado, ¿vale? Más ejemplos. Para que esto quedara retratado de alguna manera y no solo con un código básico, por decirlo de alguna manera, como ha dicho Rafa antes, hemos sometido una aplicación grande al análisis, ¿no? La manera de abordarlo fue un poco a las bravas al principio, ¿vale? Básicamente, el proyecto objetivo es Apache Camel, no sé si todo el mundo lo conoce, básicamente es un generador de ETL para que podáis procesar ficheros y hacer con eso un poco lo que queráis. Y básicamente, como he dicho, al principio lo que hicimos fue bajar simplemente el repo de Git y plantar la configuración por defecto que viene de Pip y ejecutarlo. ¿Esto qué produjo? Esto produjo un fallo catastrófico. Catastrófico en tiempo porque perdí 6 horas de mi vida y no terminó. Punto número 1. Punto número 2. La cantidad de permutaciones que había en la lista de espera era bastante amplia, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no es un tema de bajo, lo ejecuto y punto, sobre todo si tenemos en cuenta la volumetría del proyecto, ¿vale? Si es un proyecto pequeño, pues a lo mejor sí que da pie a ejecutarlo directamente. Si no, vamos a tener que tirar del análisis incremental, tener un poco de paciencia la primera vez que se ejecute y ir poco a poco. Ese poco a poco en nuestro caso fue básicamente centrarnos en el componente del core, ¿no? de Apache Camel. Además, ¿dónde tenemos esto? Aquí. Bueno, ahora buscar un poquito... No tenemos por aquí la configuración. Lo voy a saltar en algún momento. Y no salta. Ok. Sí, ese momento no. Bien. Bueno, básicamente lo que hicimos fue ir modificando poco a poco el fichero ¿para qué? Para realizar análisis más pequeños que lo que hicieran fueran acotar el análisis a las posibles clases que iban a estar bajo test, o sea, bajo mutación, bajo los mutágenos. También fuimos recortando un poco los mutágenos que íbamos aplicando y también recortando las clases bajo test. Al final lo que hicimos fue ir aumentando progresivamente con el análisis incremental activo y bueno, pues con un poquito de paciencia y menos tiempo de 6 horas conseguimos analizar el paquete por completo. Además hay que tener en cuenta que no siempre los proyectos con los que nos encontremos van a estar directamente configurados para que absolutamente todas sus pruebas vayan por Maven. Por eso podemos configurar normalmente el scope. Entonces, a la hora de realizar las mutaciones tenemos que tenerlo también en cuenta. También es el caso de Apache de Camel Core. Tuvimos que realizar una serie de exclusiones de los test porque había pruebas de integración que eran dependientes del contexto, etc., que al final lo que hacían era romper la ejecución. Esto no se puede, bueno, no sé si se puede ampliar, igual sí. Sí. Bueno, el primero de los paquetes con los que procedimos fue bastante interesante porque nos tardó, pues eso, unos 16 minutos y esto viene siendo un poco más o menos el más rápido, realmente. O sea que, cuando digo paciencia, es paciencia de verdad. Y es un problema, bueno, dependiendo, la primera vez. Para que veáis el tema de la combinatoria a lo que nos referíamos antes, es que para la cantidad de código que teníamos bajo análisis hemos generado un total de 16.600 clases aparte de nuestra base. O sea, nosotros en Bytecode lo que hemos hecho ha sido generar 16.611 clases con algo distinto entre ellas y lo hemos aplicado a la suite de test. Eso lo que nos saca al final son, pues eso, hay que ejecutar 133.316 pruebas, pues hombre, algo de tiempo le va a llevar porque es intrínseco. Básicamente, si hay que probar, se va a llevar tiempo. ¿Vale? Luego también, continuando con Apache Camel Core, pues nos encontramos con cosas maravillosas como otras que tardaban 45 segundos, ¿no? O un poco menos incluso, básicamente porque no tenían test, cosa que me sorprende un poco de Apache.
Más cosas. Bueno, aquí mantenemos un poco el ratio de tiempo por cantidad de test. Llegábamos a generar un total de 152, llegamos a lanzar un total de 152.000 test. O sea, si observáis, estamos manejando una volumetría bastante alta. Pues eso, en torno a 16 minutos, 23, la cosa aumentando. 31, creo que el más alto que al final reporté por aquí eran 40 minutos. Sí. El último no lo metí, tardó hora y media, y seguro que si lo dejamos más tiempo, pues más tiempo se tira ejecutando, ¿vale? Bueno, esta parte ya la ha comentado un poco Rafa al principio, pero para que lo veáis a nivel grande, a nivel un poco más macro, el reporting lo genera Pip básicamente en el target, si no estableces ningún valor para que lo haga de manera distinta, en la parte de Pip Reports, que está por aquí. Las pruebas las hice el domingo pasado, que estaba aburrido en casa, con lo cual se corresponden con el 22 de enero. Y esto, lo que... ¿Puedes botar un segundo? Sí. Vamos a abrirlo. Vale, pues básicamente este es el reporting que nos generaba con Camel Core. Como podéis ver, pues parece que van un poco de la mano, ¿no? El tanto por ciento de cobertura de línea con el tanto por ciento de cobertura por mutación, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿no? La verdad que realizando la ejecución pues me sorprendió un poco el tema de la poca cobertura, bueno, a mi parecer poca cobertura de código que tenía una librería como Apache Camel que se utiliza bastante, ¿no? Bueno, como hemos visto, que ya lo ha enseñado Rafa, pero Gracias. Nada, hombre. Por verlo un poco más en contexto, con algo un poco más completo, si nosotros accedemos a cualquiera de ellas, pues tenemos al principio el test y donde tenemos marcado en rojo las mutaciones que no han muerto, en verde las mutaciones que sí. A continuación tenemos el total de las mutaciones, con los enlaces directos a tal, los mutágenos que hemos utilizado y el total de clases de test que hemos utilizado pues, para los mutágenos de esta clase en concreto, ¿no? Esto desde el punto de vista de el plugin de Maven. También tenemos, esto, no sé si va a salir un poco, bueno, aquí, toma, sobre todo un segundo. Ahí tenemos. Vale. Y esto es para mostrar básicamente el plugin de Sonar. Pues lanzamos la ejecución con Sonar, un poco similar. No requiere una configuración de ningún tipo, basta con instalar en Sonar el plugin de Pip y lanzar el bowl de Sonar en nuestro proyecto si está bajo Maven. En concreto, el Quality Gate está un poco ahí. Bueno, en el aspecto de mediciones, pues abajo de todo nos activa las mediciones de las mutaciones, donde podemos ver el tanto por ciento de mutaciones que hemos detectado, los que hemos matado, la cobertura en sí misma y bueno, una serie de métricas adicionales que bueno, pues pueden resultarnos de utilidad en algún momento. En concreto, si nos metemos dentro de la cobertura por mutación, pues podemos ver el mapa de calor que enseñaba antes Rafa, que básicamente, pues eso, podemos ver en gris aquellas clases que no tienen cobertura alguna por paquete. Cuando no tienen cobertura alguna quiere decir que no tienen test directamente, porque claro, si no tienes test no puedes realizar análisis de mutación. En rojo, naranja oscuro, naranja claro, así tendiendo hasta verde, que verde es, podríamos decir, el objetivo final de todas, que en este caso pues solo hemos obtenido una, ¿no? Vale, aquí podemos volver un poco más a la presentación. Y bueno, estamos llegando un poco al final del cuerpo central de la presentación, ¿no? Y no queríamos dejar de informaros al respecto de los plugins. Pip es un sistema que permite la extensión de sus funcionalidades a través de plugins, ¿vale? Y estos plugins básicamente, pues hay una buena lista. Nosotros nos hemos centrado en 4 en concreto. Básicamente se centran, o
suelen basarse en la extensión a través de la implementación de ciertas interfaces. Gracias. En concreto, la primera que nos parecía muy interesante es el Mutation Result Listener, que básicamente lo que hace es apañarnos los resultados pues como nosotros los queramos. Pues si queremos generar un XML, un HTML o no me acuerdo del otro, vienen por defecto. Si queremos generar un PDF o lo que sea, pues tenemos que realizarlo a través de la extensión de esta interfaz, ¿vale? Del Mutation Result Listener Factory. Otro punto de extensión importante o que nos ha parecido cuanto menos curioso es que durante el proceso en sí mismo del análisis nosotros podemos filtrar, aparte del punto de configuración, podemos filtrar a través de manera dinámica qué clases o qué mutaciones queremos eliminar, ¿no? Que no queremos que se ejecuten, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues implementando de nuevo la interfaz Mutation Filter Factory. Otra adicional que también nos parece interesante, el Test Prioritizer. En principio, lo que nos permite es establecer el orden, ¿no? Básicamente. Si por lo que sea tenemos alguna dependencia o algo por el estilo que nos marque un poco la prioridad, pues procedemos implementando esta interfaz y nos soluciona el problema. Y por último, el más interesante que nos parecía, que hemos dejado para el final, es que nosotros podemos implementarnos nuestros propios motores de mutación. Allá cada cual si quiere meterse en ese jardín. A nosotros nos parece que el que viene por defecto está muy bien. No. Caso concreto que en este caso no es tan sencillo como implementar simplemente una interfaz. Hay que lidiar un poco más, ¿vale? Si queréis más información, pues en el código fuente que tenéis en GitHub de Pit podéis acceder a los paquetes de Gregor, y podéis rebuscar ahí. Y bueno, para finalizar, pues meter un poco las conclusiones que hemos sacado nosotros o que nos han parecido más representativas a la hora de utilizar Pit. Lo primero, las ventajas, ¿cómo no? Nos ayuda a mejorar la calidad de las pruebas. Y no solo la calidad de las pruebas, sino además también a la hora de configurar los quality gates que queremos establecer, porque nos parecía, aparte de haber utilizado el mutation testing en auditorías, sí que nos parecía, de haber hablado luego en conversaciones de pasillo o en los grupos de estudio que tenemos en la oficina, que la cobertura de código se nos quedaba un poco corta, sobre todo en esos puntos donde la gente, por activa o por pasiva, pues se cepilla realmente la integridad de las pruebas, ¿no? Pues bueno, para nosotros pensamos que el tanto por ciento de cobertura de mutación pues nos parece un punto también importante y que podría mejorar aún más esa calidad de nuestro código, ¿vale? La otra ventaja que le hemos visto, pues que nos ayuda a detectar errores, obviamente, no solo en el código, sino también en los tests, y de forma y contenido en las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que, como ha dicho Rafa antes, si por lo que sea hemos definido un test que es meridianamente ambiguo en cuanto a los datos que le pasamos, o que estamos pifiándola porque realmente lo que estamos haciendo no es correcto, pues oye, aquí está para ayudarnos. ¿Cuáles son los inconvenientes que hemos visto? Pues en el que más hemos hecho hincapié es el elevado tiempo de ejecución, contra el que hasta cierto punto podemos lidiar, pero ya os digo, esto es un problema intrínseco del procedimiento en sí. La carga va a ir en función del volumen de clases, las mutaciones y los tests que tengamos. Cuanto más cobertura de código tengamos, cuanto mayor sea el proyecto, pues más arduo va a ser, ¿no? Sobre todo si no mantenemos ese análisis incremental. Y luego, que en cierta manera también relacionado con una de las ventajas del punto anterior, es que los resultados deben ser correctamente interpretados, porque si bien hemos visto en el ejemplo de Rafa, el hecho de establecer o no correctamente los datos de la prueba nos puede llevar a un falso positivo, ¿no? En realidad, nuestro código estaba haciendo lo que nosotros pensábamos, lo que pasa es que a la hora de cambiar, a la hora de mutar esa clase, pues hemos visto que no cuadraba muy bien, aunque realmente estaba bien la clase. Con respecto al primero, pues bueno, como hemos visto, lo único que no podemos hacer mucho más allá de establecer el análisis incremental, ¿no? Los tiempos son los que son, aunque sí podemos, para agilizar el asunto, proceder con pues una acotación, ¿no?, del conjunto de clases que queremos mutar. También podemos acotar mediante configuración el conjunto de pruebas que queremos ejecutar. Podemos
podemos cambiar también aunque no lo he puesto, podemos cambiar también la cantidad de mutágenos que podemos aplicar a nuestro código y sobre todo el uso de los análisis incrementales. Frente a los falsos positivos, como os vengo diciendo, realmente el falso positivo lo hemos marcado en una zona un poco gris porque en ocasiones nos ayuda y en ocasiones nos entorpece, ¿no? Preferimos quedarnos con el aspecto positivo de la vida, entonces preferimos pensar que los falsos positivos pues, nos pueden ayudar a desenmascarar test que son ambiguos y que por ende pues, pueden mejorar, ¿no? Y resumiendo. Sí, nada, para resumir, ¿vale? Pues hemos cogido las preguntas que habíamos lanzado al principio de, bueno, la introducción de las pruebas, ¿vale? Y vamos a intentar irlas respondiendo, pues sobre todo aplicando un poco lo que hemos visto de mutation testing, ¿vale? ¿Es la cobertura una medida real de calidad? Bueno, pues aquí nos hemos puesto un poco nazis, ¿vale? Y bueno, altamente falsificada y no representa un valor real, ¿vale? Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, como todo en la vida. Pero bueno, es verdad que si nosotros queremos una cobertura del 100%, pues tenemos dos opciones, o eliminar todo el código, que bueno, seguirá siendo un 100%, o poner pues a ser true en todas nuestras pruebas, ¿vale? Y pues al fin y al cabo pues tendremos todas las líneas de código soportadas y tendremos una cobertura del 100%. Esto, en este caso tan extremo, ¿vale? Pues bueno, con el mutation testing al fin y al cabo lo que puedes también aplicar es la cobertura de mutación. Si tú imagínate que en todos los tests, que obviamente no esperemos que pase, tienes a ser true, pues obviamente todas las mutaciones, los tests van a seguir pasando, entonces no vas a matar las mutaciones, tendrías un 0% de cobertura de mutación en estos casos, ¿vale? Es por eso que, bueno, pues te da otra idea sobre todo cómo están implementadas tus tests, ¿vale? Y sobre el tema de si ha sido probado a fondo, si son pruebas adecuadas o son pruebas de calidad, pues bueno, antes no lo sabíamos y ahora pues la respuesta es que puede que sí o puede que no, ¿vale? Esos resultados nos lo van a decir pues obviamente los resultados que hemos obtenido tras haber ejecutado pues este framework, ¿vale? Lo importante de esto es quedarnos con que cuanta más pues si queremos seguir mejorando, pues cuanta más información tengamos mejor, ¿vale? También es cierto que, bueno, al trabajar con proyectos grandes, esto no, pues ya veis que no es meter el plugin y decir, venga, voy a calcular el test de mutación de todo, ¿vale? Pues, bueno, depende del tiempo que tengas, pero no suele ser así. Es por eso que conviene mucho jugar, sobre todo con las opciones de configuración que nos da el plugin, excluyendo clases o bien incluso solo ejecutándolo con paqueterías concretas. Pues de una forma de trabajar podría ser incluso, pues, centrarte en paquetes, como hemos visto con los atributos de target classes o target test, e ir probando nuestro proyecto poco a poco, ¿vale? De esta forma, pues bueno, vamos a seguir metiendo calidad en el proceso y también jugando con el goal de ejecutar lo de mutation testing con nuestro sistema de control de versiones, ¿vale? Pues también ejecutamos solo las pruebas de mutación sobre un pequeño número de clases, ¿vale? Sobre todo para que sea pues mucho más manejable. Y bueno, pues con esto ya pues ponemos fin a la presentación y abrimos el turno de preguntas. Corta. Sí, mira, sí. ¿Has cortado? Bueno, a mí me gustaría conocer un poco vuestra opinión con respecto a realmente en qué tipo de proyectos os compensa empezar a introducir este tipo de testing o consideráis suficiente el testing tradicional, etcétera, porque bueno, al final es cuestión de balancear pros y contras y cuáles son vuestros baremos, ¿no? Para decidir. ¿Contesta tú o contesta yo? Contesta tú. Sí, bueno, al fin y al cabo para introducir esto, pues bueno, en general lo puedes introducir más o menos donde quieras, ¿vale? Esto importante sobre todo es para controlar un poco la calidad de tus pruebas y sobre todo si de verdad el valor que estás creyendo aportar, ¿vale? Es el valor que de verdad estás consiguiendo en retorno. Porque es verdad que sobre todo en organizaciones más grandes, a lo mejor tú pues en tu proyecto personal, ¿vale? Pues obviamente lo haces todo pues con mucho cariño y obviamente no vas a hacer pifias de este estilo, o en principio, ¿vale? La cosa es que, bueno, sobre todo cuando la gente se le obliga a cumplir ciertas métricas simplemente por obligarle a cumplirlas, ¿vale? Y encima luego pues les asfixias con tiempos de entrega y que si no sé qué, ¿vale? Pues obviamente ahí existe un desbarajuste que si te exigen una cosa y te están presionando mucho, pues al final lo que hace es perder calidad, ¿vale?
Entonces, pues bueno, una forma de poder aplicar esto sería pues de forma paulatina en este tipo de proyectos para ver si de verdad pues tus pruebas, tus quality gates que tienes configurados, incluso la cobertura que de verdad le estás pidiendo a la gente, ¿vale? Se está cumpliendo en parte, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, en algunos proyectos en los que sí hemos hecho auditorías, pues lo de hacer true, muchos os habéis reído, pero más nos reímos nosotros cuando lo tenemos que ver, ¿sabes? O sea que normalmente cada uno cuando hace las cosas pues lo intenta hacer de la mejor forma, pero también hay que ponerse un punto hay que ver el otro punto de vista, ¿vale? Que es pues un montón de exigencia que se tiene sobre la gente, un montón de tiempos de entrega y unos quality gates que al fin y al cabo pues la picaresca está ahí y pues a lo mejor es una buena forma, bueno, no, o sea, no es una buena forma, pero que es una forma de saltárselo en cierto... ¿Dirías que es una forma casi que más útil de, por ejemplo, por decirlo así, validar o demostrar que los test son de mala calidad? Más que no vale. la prueba del propio software, es decir, O sea, precisamente el mutation testing lo que es controlar cómo son tus pruebas, efectivamente. O sea, ver si tus pruebas son buenas o son malas. Y sobre todo también el otro efecto es intentar también pues ajustar el grado de correctitud, de adecuidad de las pruebas a lo que estás probando. Como hemos visto con lo de la suma, ¿vale? Por eso obviamente es un test que efectivamente se está probando lo que tiene que probar y que 1 más 0 es 1, ¿vale? Pero si das otro ejemplo, pues si haces algún cambio en el código, ¿vale? Pues esa prueba va a ser más correcta porque te va a permitir identificar el error de una mejor forma, ¿vale? Porque ya hemos visto que un cambio de más por un menos, pues el test sigue pasando, pero ahí te acabas de fulminar, ¿vale? Todo lo que tenías hecho. Y eso no lo has descubierto, tus tests pasan, tu cobertura pues es de 100% y es un cambio en tu lógica de negocio que no has identificado, ¿vale? Sobre todo para este tipo de situaciones. No sé si... Sobre todo yo me quedaría más con no enfocar el mutation testing y el tanto por ciento de cobertura de mutación como el vaso medio lleno o medio vacío, porque siempre se va a poder interpretar como tu suite es muy mala o tu suite es muy buena. Si ves que tienes deficiencias, aplica para que no sea así. Porque al final lo que buscamos con los tests es lo que decíamos al principio, yo lo que busco es seguridad. Como decía aquel, yo lo que busco es irme tranquilo por las noches a mi casa después de trabajar y saber que el código no va a fallar. Pues si modificando los tests consigo esa seguridad, pues oye, mejor que mejor. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Mira, tenía una pregunta. Bueno, la verdad es que tampoco soy muy experto en estos temas, pero sí que, por ejemplo, tú coges un proyecto y dices, bueno, le voy a meter los test y a lo mejor la cobertura en línea pues se queda en eso, en un 60, en un 70, pero eso sí, los test pasan todos, con lo cual la lógica que estoy probando de negocio va bien. Ahora le pasas, por ejemplo, pruebas de estas de Mutiti y resulta que te salen falsos positivos por circunstancias que, pues mira, le cambio un booleano, le cambio al principio y le cambio al final y casualmente me está dando un falso positivo porque no mata al mutante. Entonces, igual que yo, por ejemplo, cuando paso los test con independencia de la cobertura de línea, digo, pasan todos o no pasan, cuando paso las pruebas de mutación, no pasan todas, hay falsos positivos. Vale, miro el código, como habéis explicado, lo veo y digo, mira, es que podría mejorar a lo mejor un poco el test. Pero aún así, o bien por volumen o por otras circunstancias, me siguen pasando. Entonces, me ayuda, pero o sea, veo que me da esa información de, mira, tengo un 70% de los test que me están muy bien, pero luego hay una parte como que también me deja como un poco de incertidumbre. Sí. Entonces ahí no sé, claro, entiendo que al final el objetivo, como es todo cosas muy aleatorias y demás, a lo mejor no te va a dar, igual que pasas todos los test, pues pasas todos los mutating. Hay que hacer, dice, bueno, pues me quedo con unas probabilidades, están más o menos bien. Sí. Bueno, voy a empezar yo con las respuestas que puede. Esto al final lo que busca es, como dices, la calidad de los test, por extensión de nuestro código, pero en principio de los test. A lo mejor hablar de 80-90% de esas veces en las que el falso positivo redunda en un test que es ambiguo es ciencia cierta. O sea, mejorando el test, normalmente el mutágeno va a morir. ¿Qué te puedo decir? Normalmente buscar ya de por sí el 100% de cobertura en nuestras aplicaciones, yo lo encuentro un poco como ir en busca del arca perdida. Y no solo porque sea complicado, sino porque además lo veo
lo veo... Utópico. No tanto como utópico, sino que al final es que como tú intentes promover el hecho de que se cubra el 100% de test, lo que vas a obtener son pruebas como estas. Porque hay flujos que, por más que quieras, eso no tienes por qué probarlo. Con este caso pasa un poco lo mismo. Si tú tienes detectada que tienes un análisis incremental, no te cuesta tiempo, mucho tiempo físico el ejecutarlo, y ves y determinas que esas mutaciones las tienes caladas, por decirlo de alguna manera, pues bueno, ya sabes que esas directamente no tienes por qué mirarlas. Sí es cierto que, como punto negativo era lo que me decíamos, la primera vez probablemente te toque hacer un análisis manual de ello y tengas que ir tú mutación por mutación que no ha muerto, viendo si eso es realmente verdad o no. Sí, también luego además la idea es precisamente no abordar el problema como hemos hecho nosotros en este ejemplo, porque bueno, al fin y al cabo es un ejemplo, sino que si tú quieres incorporar esto a tu ciclo de calidad del software, ¿vale? Nunca pongas el plugin y ejecutes todo y des el reporte así a la primera, ¿vale? La idea es, bueno, lo que hemos comentado, ir sobre todo poco a poco. Y nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos tenemos un rol en nuestros equipos que le llamamos el pirata Rogers, ¿vale? Que es, bueno, que es una persona que a lo largo del sprint, ¿vale? Pues también va a desarrollar y demás, pero también se va a centrar en precisamente cumplir pues que el código que implementemos en función de Sonar pues sea de calidad, ¿vale? Entonces esa persona quizás sí que pueda dedicar un poco más de tiempo que el resto, ¿vale? En analizar poco a poco el código que se vaya haciendo y a lo mejor el código que ya exista para analizar esos falsos positivos en el caso de que haya, porque obviamente por probabilidad los va a haber, ¿vale? Identificar si de verdad son falsos positivos y a lo mejor irlos corrigiendo, ¿vale? Sobre todo, o sea, la idea de esto no es, ya yo digo, poner el plugin y ala, venga, vamos aquí a mutar todo, ¿vale? Sino que es, sobre todo, irlo añadiendo paulatinamente, que al final es como, bueno, como funcionan siempre mejor las cosas, ¿vale? Eso de 0 a 100, pues bueno, ¿sabes? No es... Por aclarar el concepto de pirata Rogers, que no sé si todo el mundo lo tiene, Sí, bueno. básicamente lo que hacemos es, en cada sprint, a una persona le colgamos ese sombrerito y es el encargado de velar por la calidad del proyecto. Ese rol va rotando, así estamos seguros de que todos vamos en la misma dirección y que remamos por obtener un producto de calidad.